¿Te acuerdas del Super Show de Super Mario Bros? Lo mejor será conseguir otro cerebro. Oiga, doctor, ¿acaso bromea? ¿En Brooklyn? Hoy hablaremos de una serie de uno de los personajes históricos de la cultura popular y el extraño caso de cómo un ex luchador de WWF se ganó el corazón de los aficionados a Mario. Yo soy Mario Ábalos y esto es Mitología Animada. El Super Show de Mario Bros. Es considerada la primera serie animada basada en el mítico personaje de los videojuegos de la compañía Nintendo, el fontanero de Brooklyn, Mario. El para aquel entonces director ejecutivo de DIC Entertainment, Andy Hayward, en compañía de Nintendo of America y la conocida anteriormente como Saban Entertainment, traerían esta adaptación para los niños de Estados Unidos y para sus fans. El show de Super Mario Bros. Contenía todos los derechos de la franquicia, como usar sus personajes principales, villanos, escenarios y soundtrack. Incluso, a lo largo de la caricatura, se escuchan temas populares de la época como el Surfing Bird o el Yellow River de Creedence Clearwater Revival. Además de agregar elementos musicales como la introducción, que era un rap basado en el tema principal del videojuego, en el que nos cuenta cómo Mario y Luigi, tratando de destapar una cañería, los absorbe y van a parar al reino champiñón. Brothers, implements the game, found the secret warp zone while working on the drain. When the Copa and his troopers are up to misbehaving, they kidnapped the princess Mushroom Lid. Y accidentalmente salvan a la princesa y a Toad de las garras de Bowser, lo que hace que se forme una gran amistad y nuestros héroes salven al reino del rey de los Koopas para volver a Brooklyn. Hasta ahora, la serie tal vez no te parezca muy especial, ¿verdad? Pues déjame que te cuente lo que realmente impactó de esta caricatura. A los productores se les ocurrió la brillante idea de dividir los episodios de la caricatura en tres segmentos. Uno era las aventuras de la ya mencionada caricatura, y la otra era un minisegmento, una especie de live action en la que los actores de carne y hueso interpretaran a Mario y a Luigi en una trama alternativa. DIC Entertainment sorprendentemente buscaría al luchador de WWF Capitán Lou Albano para interpretar a Mario. Lou Albano estaba cerca del retiro, pero no le interesó la oferta cuando le dijeron que, para interpretar al icónico bigotón, debía de afeitarse su barba y dejarse solo el mostacho. Lou Albano se negaba a hacerlo hasta que se dejó convencer por su esposa y mujer que estuvo con él desde la adolescencia, Geraldine Tango, así como un amigo muy cercano que le dijo que quién mejor para interpretar al fontanero italoamericano que otro italoamericano. Albano ya tenía experiencia en algún filme y salía seguido en los temas musicales de su gran amiga Cyndi Lauper, pero era la primera vez que actuaba como un personaje para infantes, y se le notaba su inexperiencia como en el tema de salida cuando interpreta el dúo de Mario, que casi se cae bailando. El actor canadiense Daniel Wells sería el encargado de darle vida a Luigi, un actor con gran experiencia que formó con Albano una pareja muy dispareja, pero muy cómica. Es así como en septiembre de 1989, los niños ya tenían a sus Marios y Luigi en persona. La serie obtuvo un recibimiento dividido, aunque al público infantil le gustaba, pero es donde se da lo curioso de esta serie. La serie empezaba con el segmento protagonizado por Lou Albano y Danny Wells, que duraba poco menos de 5 minutos. Luego daban la trama de la caricatura, y finalizaban el episodio con otro segmento de Lou y Danny, en el que finalizaban el segmento inicial, y promocionaban la caricatura de Zelda. Que si quieres un video de ella, déjalo en los comentarios. Al público infantil, e incluso en general, parecía llamarles más la atención el segmento en live action que a la caricatura en sí. Y no era porque fuera mala, personalmente la considero entretenida, pero el carisma y química de Lou Albano y Danny Wells era muy buena. Además que en sus segmentos aparecían estrellas de cine, deportistas o músicos famosos invitados, como Cyndi Lauper o Magic Johnson. Los actores reales disfrutaban los segmentos que incluso admitieron que en ocasiones llegaron a improvisar escenas para alargarlos. Así fue durante toda su primera temporada, que tuvo 65 episodios, hasta que pasó algo que es considerado por muchos la razón por la que la serie no terminó de consagrarse. Aunque muchos no lo recuerden, hubo 2 temporadas más de la caricatura, una basada en Super Mario Bros. 3 y otra en Super Mario World, en donde aparecería un Yoshi parlante. Estas 2 temporadas estuvieron totalmente a la sombra de su primera temporada, y fue por un factor clave. DIC Entertainment y la producción llegó a la conclusión de sacar de la serie los segmentos live action. Estos serían reemplazados por un segmento llamado Club Mario,
que eran unos chicos fans de la franquicia que hacían tonterías, los cuales no fueron tan bien acogidos como a los anteriores. Sus segmentos fueron descontinuados. Según se cuenta, la producción y compañía se dio cuenta que los segmentos live action y sus actores eran más populares que la caricatura en sí, y que no vieron con buenos ojos ni como buena propaganda de marketing que dos señores de mucha edad se volvieran los ídolos de los niños, haciendo un error que la serie al final dejara de ser llamativa, por más que la calidad de la trama de los episodios se mantuviera igual de entretenidas. Como sabemos, y lamentablemente, Lou Albano fallecería en 2009 a raíz de un infarto, y Danny Wells dejaría este mundo en 2013 a raíz del cáncer. Como ya se dijo, la serie presentó 2 temporadas que pasaron sin pena ni gloria a comparación de su primera temporada. Llamativamente, presentaba ligeros cambios en los diseños como la paleta de colores en los trajes de Mario y Luigi que estaban invertidos, Toad que podía quitarse su seta y usarla como sombrero, y el más llamativo era el de la princesa, que muchos confundían con Daisy, pero no era ella. La princesa fue dibujada con el sprite de la princesa Toadstool, antes que se conociera que su verdadero nombre era Peach en Japón. Recuerden que en Super Mario Bros., al rescatar a la princesa, ella es pelirroja oscura y no rubia. De hecho, en español se traducía su nombre literalmente de Princesa Toadstool a Princesa Z en Hispanoamérica, o Princesa Sapolina en España. También Bowser era conocido como Rey Koopa y Toad era conocido como Gato en Hispanoamérica y como Sapín en España. En América Hispana vino y no tuvo gran impacto, principalmente en mi país. Quedó totalmente opacada porque la transmitían al mismo tiempo que Dragon Ball Z, y todos preferían ver Dragon Ball Z, en especial porque era de las primeras veces que mi generación la miraba, a ver el show de Super Mario. Yo personalmente solo veía un episodio cuando en Dragon Ball pasaban algunos repetido. Se transmitió en países como El Salvador, México, Uruguay, Argentina, Chile, Colombia y Ecuador. En España se transmitió en los 90, y no fue hasta casi 20 años después que volvió a transmitirse por los canales de la compañía Disney en dicho país. La serie fue recordada por un breve momento hace más de un año con la salida de la película de Super Mario, en especial porque la película se hace un guiño a la caricatura poniendo el rap de la intro. Lastimosamente, fue olvidada de nuevo fugazmente. Siento que para ser la primera caricatura basada en el Mariano, cumple, en especial por la época en que fue hecha, cuando lo más que se había estrenado de los videojuegos era el Super Mario World, y no teníamos un videojuego del fontanero o spin-off cada año como ahora. Hay episodios muy entretenidos y el Toad me parece un crack y el mejor personaje, pero sí admito que está más ambientada al público infantil y que personalmente me entretenía más viendo los segmentos de Lou Albano y Danny Wells, además de tener un humor más subido de tono que la caricatura. Pero no ha envejecido mal, incluso su intro siento que se adecua en los tiempos modernos, además que usa muy bien las parodias a la cultura pop de la época. Sus doblajes al español fueron, para España, José Padilla es la voz de Mario, De los hermanos Super Mario, servicio de fontanería. Javier Francuelo como Luigi, Sus hijos se mantienen ocupadísimos en el castillo que ocupan. Pilar Santigosa como la princesa Toadstool ¡Date prisa, Mario! Si la Casa Blanca llega al fondo... y Juan Antonio Arroyo como Bowser. ¡Oh, no! ¡Mi hermosa nave destrozada! Para Hispanoamérica, doblaje hecho en México, Bernardo Aceta es Mario, Princesa Luigi y yo subiremos esa montaña. el comediante y actor Ricardo Gil como Luigi, Yo no, soy alérgico a las alturas. María Fernanda Morales como la princesa Toadstool, el gran Carlos Íñigo que en paz descanse como Toad, Eso es lo que estás tratando de hacer conmigo. el recientemente fallecido Miguel Ángel Giglaxa con Bowser, Firmas de Borlas hicieron algo correcto. Lou Albano y Danny Wells prestaron sus voces para los hermanos Mario en su idioma original, Jenny Elias como la princesa Toadstool, John Stoker como Toad y Harvey Atkin como Bowser. ¿Y tú recordabas esta serie de Super Mario? ¿Qué opinas sobre por qué no tuvo impacto fuera de Estados Unidos? ¿Crees que cumplió para los fans de la franquicia? Déjame en los comentarios. Yo soy Mario Ábalos y esto es Mitología Animada. Nos vemos en el próximo episodio.